Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con este webinar en el cual, estando aquí en la maestría de Ciencias de la Actividad Física, vamos a hablar en esta materia de fisiología del ejercicio de las respuestas y adaptaciones cardiológicas al ejercicio. Vamos a empezar primero con dos objetivos sencillos, ¿no? Entender las principales respuestas cardiológicas en el ejercicio, todo para entender la prescripción del ejercicio. Número uno, nos tenemos que preguntar cuáles son las funciones del sistema cardiovascular en el ejercicio. Debemos de entender que como primera respuesta es satisfacer a la célula muscular de oxígeno y nutrientes. Dos, retirar todos los productos del metabolismo. Y tres, contribuir a los mecanismos de termorregulación. Después nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué es el gasto cardíaco? Analizando la imagen del lado derecho de su pantalla, vemos el paso de la sangre del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Sabemos que la sangre desoxigenada va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar a lo que sería a través de válvulas cardíacas al ventrículo derecho, va a llegar a través de la vena pulmonar hacia los pulmones. Se va a tener ahí el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno, se va otra vez a oxigenar y entonces va a regresar a lo que sería a la aurícula izquierda, pasará al ventrículo izquierdo para viajar por toda el callo de la aorta y de nuevo a todo el cuerpo. Bueno, como definición, ya muchos ya ubican, conocen que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo va a llegar a todo el organismo en un minuto, que normalmente en reposo son 5 litros, ¿no? ¿Cómo se puede aumentar el gasto cardíaco en nuestro cuerpo? Como número uno, cuánta masa muscular se llega a contraer, movilizar en el cuerpo humano. Dos, la intensidad del ejercicio. Sabemos que existen escalas de lo mismo. Y la capacidad de corazón para aumentar el volumen sistólico, ¿no? Los indicadores del gasto cardíaco sabemos que es la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico. También sabemos, conocemos que actualmente ya tenemos muchos dispositivos que nos van monitorizando el tema de los cambios de nuestra frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en pulseras, en relojes, en anillos inteligentes, en nuestro celular, etcétera. Antes era más difícil, ahora ya es más fácil llevar esto. Debemos de entender también, analizando un poquito, qué zonas de nuestro cuerpo nos van a conllevar a tener una regulación de las respuestas cardíacas. Primero, el sistema nervioso lo va a tener a través de zonas o sitios en el sistema nervioso central, como el bulbo raquídeo, que nos va a controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Bulbo raquídeo o lo que sería el- la protuberancia anular, ¿no? También tenemos situaciones o zonas periféricas, como bien puede ser lo que sería el seno carotidio, que también nos dice, ok, algo está pasando en la oxigenación, tenemos que hacer que lata más rápido el corazón porque nos está faltando oxígeno en el cuerpo, ¿no? Y otras zonas más especializadas, como bien puede ser el propio corazón. También sabemos que hormonalmente o moralmente, a través de los tejidos, nos pueden ir alterando la frecuencia cardíaca cuando tenemos, ejemplo, una situación de, de huida, ¿no? Viene el cortisol, se llega a secretar y entonces hace que todo el cuerpo, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria se aumente para, en este caso, a partir la huida, ¿no? También tenemos los mecanismos hidrodinámicos. Algo está pasando en nuestro cuerpo, se está deshidratando, necesita hidratación, ambiente caluroso y entonces se necesitaría
el aumento de la frecuencia cardíaca para tal vez circular más la sangre, para nutrir a las células que se estén moviendo, tal vez si alguien esté corriendo o solamente esté pedaleando, entonces necesite mayormente la circulación en miembros inferiores, tal vez no tanto en miembro superior. Si estoy pensando, por ejemplo, como un spinning o algo así, que tal vez el miembro superior no se utiliza tanto, ¿no? Como vemos aquí, bueno, a través del bombeo muscular que ya comenté, la inervación simpática general, que decíamos, ¿no? Esto de tal vez salir corriendo, o dado el caso, la bomba de aspiración torácica, ¿no? Dices también, necesitamos mayor em, oxigenación o sangre en lo que sería tórax, corazón. Ahí también vamos a llevar junto con las extremidades que se estén moviendo, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, eh, lo que se requiera de mayor oxigenación, ¿no? Todavía en los libros aparecen algunas cálculos de la frecuencia cardíaca máxima, voy a poner desde los más antiguos, el más antiguo más bien, ¿no? Estos dos que ya están incluso obsoletos o que sabemos que ya hay otras formulaciones que son más actuales que nos pueden decir o calcular mejor la frecuencia cardíaca máxima, pero lo principal que tenemos que pensar o que hacer es pensar desde el inicio la frecuencia cardíaca del deportista, ¿no? Por importante, incluso empezar a hacer pruebas. Aquí antes de pensar en la frecuencia cardíaca máxima, también sabemos que dentro de las evaluaciones en el ámbito deportivo tenemos la evaluación aeróbica, la evaluación de la fuerza muscular, y la evaluación de la flexibilidad, los tres más básicos, ¿no? También tenemos los temas de coordinación, también tenemos las evaluaciones de equilibrio, etcétera, ¿no? Pero tal vez sí hacer otro tipo de pruebas, la prueba del test de Cooper, el test de la silla, el test de TCQ, etcétera, que nos puedan decir algún tema desde fuerza hasta principalmente una respuesta aeróbica, ¿no? Bueno, cuando hablamos en el deporte, debemos entender que un deportista va a tener adaptaciones de su corazón y que tal vez para personas que no estén tan relacionadas en el ámbito deportivo, pueden decir algo está pasando a esta persona, ¿no? Como vemos aquí, lo primero es el síndrome del corazón del deportista para nosotros entender que el... Ay, perdón, ya me moví. Para entender que en los atletas, principalmente de entrenamientos aeróbicos o dado el caso que ya llevan muchos años practicando deporte, van a tener cambios en las cámaras cardíacas, pero estos cambios, si no existe alguna ingesta de algún elemento externo, como puede ser ayudas ergogénicas, como algunas hormonas o algunos esteroides, etcétera, en los cuales hagan crecer las cámaras cardíacas internamente, eso sería patológico, y solamente crezca el corazón de forma, la parte más externa, como tal, el músculo cardíaco, el miocardio, eso es beneficioso. Entonces ahí tenemos un corazón pequeño y un corazón grande, pensando que el corazón grande es un corazón del deportista. En las radiografías em, existen mediciones para saber si una persona solamente en una lógica de tamaños, de volúmenes entre el tórax y el corazón, saber si tiene una cardiomegalia, pensando que esta cardiomegalia sea patológica. Podemos ver o podemos tener un rayo X de una persona deportista, ver un corazón muy grande y decir, este paciente tiene una enfermedad, ¿no? Una cardiomegalia, tal vez una insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Pero resulta que no, o sea, que tú haces tu entrevista, tu historia clínica como tal, y ves que es una persona que ya lleva 5 años realizando ejercicio, ¿no? Deporte de alto rendimiento,
Y entonces dices, entonces este corazón no está grande de forma de enfermedad, sino es por una adaptación por el deporte. Pero también algo que también es muy cierto es que si el deportista ya tiene una enfermedad congénita, o sea, que nació con ella, como realiza deporte, esta enfermedad en algún momento también se va a detonar o crece junto con el deportista y empieza a tener enfermedad. La enfermedad se detona y entonces tendría que tener algún tratamiento, alguna cirugía, etcétera, eliminando ya como tal el tema de enfermedad, tal vez una enfermedad de una arteria. Que una arteria del corazón, las coronas que no se formaron bien, tal vez una comunicación em, auricular o ventricular, que sería eso patológico. No se puede hacer una comunicación auricular o ventricular porque son diferentes eh, tipos de oxigenación que tiene cada una de ellas, o alguna válvula, no sé, en las válvulas cardíacas, ya sea la tricúspide, la mitral, la aórtica, que esté tal vez fallando, solamente en el deporte se va a manifestar más todavía esta situación. Entonces, el problema que ha pasado en muertes súbitas en deportistas es que fallecen porque tienen estas situaciones de no tener em, tal vez la evaluación más exhaustiva para saber si están con alguna enfermedad, ¿no? También hay que entender que es normal que en el corazón del deportista la frecuencia cardíaca disminuye, porque como vemos ahí, la flechita hacia abajo significa disminución del tono simpático y de los varoreceptores. Los varoreceptores son los receptores de la presión, y así como también disminuye la velocidad de conducción del haz de His, se vuelve más lento. ¿Qué es el haz de His? Ustedes pueden ver en este caso en el GIF que se encuentra en el lado derecho, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, los dos sistemas más grandes de electricidad del cuerpo. Luego llega el haz de His, que es este de en medio, espero que se vea el puntero, y el sistema de Purkinje, que es estas ramitas que están a los lados, en el cual nos dice, bueno, te voy a llevar este impulso eléctrico a todo el restante corazón, ¿no? Y entonces, lo que sucede en un deportista es que disminuye su frecuencia cardíaca, disminuye su tensión arterial, disminuye incluso su frecuencia respiratoria para que cuando esté realizando deporte, lo que tal vez para algunos que no somos deportistas, en nuestros constantes vitales, yo puedo tener ahorita que no estoy haciendo absolutamente nada, tal vez una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Un deportista puede tener 60, 65, y entonces la gente puede decir, no, está bradicárdico, ¿no? Los médicos en este caso la tensión arterial 120/80, ¿no? Pero entonces al momento de ser deportista baja, ejemplo, 80/60, 80/70. A mí me ha tocado a estudiantes que son deportistas ya de alto rendimiento y entonces haciendo prácticas vemos esta situación, pero no es patológico, simplemente porque ya tienen adaptaciones, ¿no? ¿Qué más tienen, no? Aumento del volumen de las cavidades cardíacas y su grosor, pero este grosor, repito, es hacia el exterior, es un grosor bueno, un crecimiento bueno. También el volumen del latido, ejemplo, de 70/80 de un sedentario, de 120/130 un atleta en reposo, o pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando el momento que el deportista corre, llega a frecuencias cardíacas para una persona que se encuentra, ejemplo, en estado de reposo. O sea, un sedentario, frecuencia cardíaca 80, corre 120, ejemplo, ¿no? Frecuencia cardíaca. Un deportista en 60, frecuencia cardíaca, y corre 80, 90, dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque entonces el corazón debe de saber que va a ponerse a funcionar un cierto tiempo, tal vez largo, y entonces tiene que a disminuir su velocidad de frecuencia cardíaca o tensión arterial, etcétera, frecuencia incluso hasta respiratoria, porque no sabe cuánto tiempo va a estar latiendo en el deporte. Entonces tiene que disminuir todas sus respuestas, tanto vagales o basales, como también puede ser en el ejercicio, para que lo más que se pueda esté
funcionando este corazón. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están viendo ahorita? No se va a escuchar, es un video en el cual, bueno, la idea es eso, que no se escuche el video, porque en lo que estábamos viendo aquí son deportistas que por alguna situación se pierden el conocimiento durante algún deporte, porque entonces empiezan a tener la famosa muerte súbita, ¿no? En el cual estos deportes tuvieron alguna enfermedad, tienen alguna enfermedad, y al presentar los entrenamientos, este corazón llega a tener el crecimiento de enfermedades y por consiguiente llega a tener el aumento de la enfermedad y va a llegar un momento en el cual el esfuerzo va a generar que el deportista llega a manifestar la enfermedad siendo fatal, ¿no? Por eso también sabemos que existen las pruebas deportivas directas, indirectas y doblemente indirectas, ¿no? Todas las directas sabemos que son las pruebas de esfuerzo, monitorizadas, electrocardiogramas, electroencefalogramas, si así también lo necesitan, espirometrías, resonancias magnéticas, ecografías, ecocardiografías, todo para evaluar al deportista. Como sabemos, los deportistas antes de empezar la temporada, ustedes lo saben muy bien también, van a clínicas especializadas para la evaluación eh, cardíaca, respiratoria, metabólica, pruebas de laboratorio, de sangre, de orina, etcétera, para ver si el deportista está en condiciones óptimas o tiene una enfermedad, ¿no? Los hallazgos en la exploración física de un deportista, vamos a ver que van a estar bradicárdicos, como decía hace un rato, ¿no? Una frecuencia cardíaca baja en reposo. Vamos a tener una palpitación precordial, o sea, quiere decir que el, el, el hallazgo de dónde se encuentra el corazón se desplaza un poquito más lateralmente en su estado normal, que debe ser en el cuarto o quinto espacio este, intercostal, se mueve un poquito el latido del corazón. Un tercer ruido cardíaco pareciera que tuviera, en este caso, un soplo, pero no es así. Se pareciera. Hay deportes que parece que tienen arritmias sinusales, ¿no? Que en este caso parecía que el corazón late, pero no se relaja, ¿no? O sea, no se, se contrarrelaja, ¿no? No lo llega a tener así. Alteraciones de la repolarización, elevación del segmento S T y de las ondas T de altas o altas o inversiones, ¿no? Conducen el pico hacia arriba en un electrocardiograma, como se puede ver en la imagen, más o menos en estos puntos, es donde llega a tener estos cambios del electrocardiograma, ¿no? Si es una persona que no tiene mucho entrenamiento en el área médica y demás, pues se va a asustar y va a pensar que la persona está infartando o algo así, pero no tiene nada, ¿no? Un voltaje aumentado en las ondas QRS, una cardiomegalia, como habíamos dicho hace un rato, y en este caso adaptaciones del metabolismo del miocardio, ya que va a mejorar la captación, en este caso, de la oxigenación, ¿no? Muy bien. ¿Qué situaciones nos van a llevar a que el corazón crezca? ¿Qué tipo de deportes? Pues bueno, tenemos principalmente los ejercicios aeróbicos, ¿no? Como vemos ahí, natación, ciclismo, remo, maratón. Mientras más superficie corporal se mueva, más vamos a llegar a ese punto. Que la resistencia sea moderada y se mantenga constante en tiempos prolongados, ¿no? Pues si decir una persona realiza ciclismo, por ejemplo, una hora, pues va a tener ahí cambio, la natación una hora, correr una hora, etcétera, ¿no? 30 minutos sería muy poco los cambios, ¿no? También hay que entender que si un deportista llega a dejar de hacer el estímulo deportivo, ¿qué le pasará? ¿Una desadaptación o un desacondicionamiento? Bueno, para empezar,
hay que recordar que la desadaptación y el desacondicionamiento, en este caso, sería la regresión de las adaptaciones cardiovasculares, ¿no? Mientras mayor y más rápido sea el nivel de entrenamiento previo, mayor será el desacondicionamiento o la desadaptación por el grado de inactividad. Pues yo les pongo el ejemplo de estudiantes, ¿no? Que empiezan el cuatrimestre y pues, antes de empezar el cuatrimestre están haciendo deporte, ¿no? Salen a correr, van al gimnasio. Empieza el cuatrimestre, pues lo mantienen, ¿no? Mantienen este ritmo, empieza el primer parcial o empiezan las primeras tareas intensas y entonces empiezan a ir menos al gimnasio. Antes iban 5 días a la semana, ahora voy 3, ¿no? Siguen aumentando las materias, siguen aumentando llegan los exámenes parciales y entonces voy una vez o ya no voy como tal al gimnasio, ¿no? Empieza el segundo parcial, seguimos con un ritmo intenso, bueno, regreso 2, 3 veces a la semana, otra vez regresan los exámenes, dejo de ir 2, 3 semanas. Se dan cuenta, y no hay una constancia, sino va subiendo, va bajando la cantidad de estímulos de deporte, entonces hay ahí esa situación de la desadaptación, o sea, los cambios que se estaban haciendo, las adaptaciones cardiológicas desaparecen no, a veces no siempre se tienen que desaparecer, hablando de una persona que no es de alto rendimiento, sí se puede adaptar, llegar otra vez al punto cero inicial, pero en el caso de un atleta de alto rendimiento puede ser que tenga un desacondicionamiento mínimo, ¿no? En atletas lo que llega a suceder es que los cambios baja un poquito el rendimiento, pero no llega a ser a cero, a diferencia de como hacemos en los sedentarios, ¿no? Si la persona, si el sedentario deja de suprimir el estímulo, ejemplo que diga, no, pues antes de diciembre voy a empezar a hacer ejercicio, no empieza desde octubre, ¿no? Pensando así, llega 15, empiezan las posadas, deja de ir al gimnasio porque la posada, jiji, jojo, las fiestas, ya no va como tal al gimnasio porque pues, ya logró su cometido de estar un poquito más delgado, delgada antes de las fiestas. Y entonces 2, 3 semanas deja de hacer ejercicio. Entonces eso que hizo antes de las fechas decembrinas hace que cuando quiera regresar y quiera regresar a las intensidades que ya se había empezado a adaptar, ya no puede porque ya se desacondicionó, o sea, llegó al punto cero y las adaptaciones también dejaron de existir, ¿no? Muy bien. En atleta, como decíamos, el atleta disminuye sus capacidades, pero no llegan a los parámetros iniciales y esto incluso se ha visto en atletas ya, como vemos aquí, ya longevos, ¿no? Porque resulta, incluso ya ustedes recordarán en temas previos de la historia y demás, de la fisiología del ejercicio, se habló que se empezaron, los primeros estudios formales de fisiología del ejercicio habló de esto, ¿no? De cómo se alarga la esperanza de vida con personas que hacen deporte, ¿no? Era se acordarán un estudio ahí con militares, con gente de la milicia que realizaban fútbol americano, remo y a un tercer deporte, ahorita no me acuerdo. Y resulta eh, que en los deportistas se han demostrado menor fatiga cuando hablamos de adultos mayores, cuando ya están ya retirados, son adultos mayores. La hipertensión arterial sistémica tiene un menor incremento, un menor deterioro físico, pero como que parece que son más, no, ajá, un poco más jóvenes, ujú, y dice, y menor dependencia a instituciones de salud, ¿no? Como al deportista de alto rendimiento. ¿Y qué le pasa de forma muy rápida? Esto nada más va a ser una ligera, rápida menciono adaptaciones de la circulación periférica y presión arterial en el ejercicio. Nosotros sabemos que en el sistema vascular se encarga de llevar toda la sangre, lo que es la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor es en la parte superior de la imagen, que es del corazón a los pulmones, y la circulación mayor del corazón a todo el resto del cuerpo. Sabemos que durante el ejercicio la sangre se tiene que dirigir a la zona que más se necesita, como puede ser los músculos o el propio corazón, y podemos ver aquí que dice, ¿no?
¿Cuáles serían los tres factores de la resistencia al paso de la sangre por las arterias? ¿Cuáles serían esos tres? Número uno, la viscosidad de la sangre. Sabemos que en calor, en frío, en deshidratación, la sangre se vuelve más espesa, entonces ya no va a llegar o ya no va a viajar tan rápido en las arterias, ¿no? ¿Qué tan largo es la arteria o el vaso sanguíneo? Ese es otro factor. Y como último, el diámetro, ¿no? Cuando decimos el diámetro, si esa misma arteria o vena está en vasodilatación o vasoconstricción, en calor va a estar en vasodilatación, en frío va a estar en vasoconstricción, pero si les vamos sumando todos los anteriores ejemplos, no es lo mismo que esté en vasoconstricción una arteria femoral que va pues, a la altura del muslo, etcétera, que se convierte en poplitea, bla, bla, bla. Hacia más abajo es más larga la arteria, sale viscosidad, que no es lo mismo que esté en ambiente frío o caluroso, ejemplo que sea en ambiente frío, ¿no? Que está en vasoconstricción y aparte en deshidratación por el mismo frío, entonces ahí ya cambian los factores que va a costar más trabajo que la sangre llegue a la zona importante, ¿no? Para que varíe las variaciones periféricas al ejercicio en nuestro cuerpo humano, en el flujo sanguíneo o la latencia de los vasodilatadores, vamos a tener que, para que haya una variación del flujo sanguíneo, el ejercicio de intensidad baja a media, van a haber cambios en el flujo de la sangre en los primeros 5 minutos. Para que exista una variación del flujo sanguíneo en intensidades de ejercicio alta, van a tardar en 10 segundos, ¿no? Luego empiezan a haber cambios en el momento de hacer ejercicio, ¿no? Y los vasodilatadores se van a tardar más o menos de 5 a 20 segundos de hacer una vasodilatación al ejercicio en las zonas más activas. Y aunque es muy poco, etcétera, no sé si les ha pasado que empiezan a hacer ejercicio sin el calentamiento y entonces como que uno se siente más fatigado, ya como va superando esa primera fatiga inicial, uno dice, ay, bueno, ya me siento más, ya más enérgico, etcétera. ¿Por qué? Porque uno está frío y mientras se llega a calentar el cuerpo, mientras se empiezan a hacer las variaciones del flujo sanguíneo, la latencia de los vasodilatadores, es ahí cuando empieza uno ya a tener una sensación normal, digo, ah, bueno, ya me siento mejor, ya me siento otra vez con el rendimiento, porque no tuvimos un calentamiento previo, ¿no? De forma adecuada. Muy bien. La presión arterial también es algo que debemos de entender o de cuidar, ya que como dice aquí, ¿no? La presión sistólica, que ese es el clásico 120, ¿no? Y la diastólica, la sistólica y la diastólica es la segunda, ¿no? 120 la sistólica y 80 es la diastólica. Siempre va a aumentar en los ejercicios aeróbicos, pero la diastólica siempre se va a mantener, pero va a suceder diferente en los ejercicios anaeróbicos, ¿no? La diastólica aumenta, pero la sistólica se mantiene estable. Hay que cuidar ahí porque en los ejercicios anaeróbicos influye en la circulación menor, o sea, del corazón a los pulmones. Y en este caso la diastólica principalmente del corazón a todo el cuerpo. Por eso cuando ustedes que entrenan a deportistas o si entrenan a gente en los gimnasios, hay gente que no tiene, gente ya mayor o no, tal vez no, ya no hay unas generalidades actualmente, pero que empiezan a tener alteraciones como hipertensiones arteriales y sistémicas, arritmias y demás, y que no están controlados, hay que tener mucho cuidado porque entonces pueden sufrir de desmayos, infartos, accidentes dentro del gimnasio, ¿no? Como dice aquí, ¿no? De forma importante, la presión diastólica aumenta. Si aumenta en ejercicios aeróbicos mayor a 115 milímetros de mercurio, debemos de suspender el ejercicio porque entonces si no puede colapsar. ¿Quién? El pulmón. Sí, el corazón también, ¿no? Pero también el pulmón. Y en este caso, la tensión arterial sistólica, cuando llega a aumentar hasta los 230 milímetros de mercurio, hay que tener cuidado porque también la persona puede infartarse, ¿no? Es lo que ya hemos tal vez visto en noticias que llega a suceder, ¿no? Agradezco su atención. Aquí pongo el libro de referencia. Nos estamos, nos estamos viendo.